Podía un número gritar, o una constelación susurrar una traición. Para Zaira bint Yusuf, los guarismos danzaban en el pergamino como brasas de colores discordantes, y las estrellas trazaban mapas de intenciones ocultas. En la Granada de finales del siglo XII, una ciudad de fuentes cantarinas y sombras acechantes, su mente era un jardín secreto, tan peligroso como exquisito. El cálamo de Zaira se deslizaba con una precisión casi antinatural sobre la hoja de gasela. Copiaba un tratado astronómico para la corte del emir Yahya, y cada cifra, cada diagrama, se imprimía en su memoria con una claridad cristalina, no como meros símbolos, sino como una sinfonía de formas y matices que sólo ella percibía. Su pequeño obrador, encalado y austero, anidado en una callejuela del Albaicín, apenas la protegía del bullicio de la Medina y de la opresión invisible que emanaba de la Alcazaba. Desde la muerte de su padre, Yusuf al-Khatib, un sabio traductor mozárabe cuyo fin llegó envuelto en susurros de veneno, Zaira vivía enclaustrada entre los manuscritos heredados y el temor. Su condición de cristiana en una taifa musulmana ya era delicada. Su intelecto prodigioso, que su padre había cultivado en la clandestinidad, enseñándole a leer los patrones del universo en griego, persa y árabe, era un secreto que podía costarle la vida. Su padre solía decirle, con una mezcla de orgullo y aprensión: «Ves el mundo como un tapiz tejido por el mismo creador, hija mía, pero no todos los ojos están preparados para contemplar sus hilos». La corte del emir Yahya era un nido de víboras envueltas en seda. El visir Malik ibn Hassan, hombre de sonrisa gélida y ambición desmedida, tejía su red con paciencia arácnida, aprovechando la indolencia de un soberano más interesado en la poesía que en el gobierno. Los rumores de purgas silenciosas de rivales desaparecidos llegaban hasta el Albaicín como el hedor de un cadáver mal enterrado. En este ambiente cargado, dos figuras embosadas acababan de deslizarse en la ciudad. Khalil, un joven noble cuyo linaje había sido mancillado y su familia destruida por las maquinaciones de Malik, y su leal protector, Ismail al-Haris, un guerrero de rostro curtido y mirada de halcón. Buscaban justicia, o al menos venganza. Un día llegó un encargo urgente de la corte, sellado con el blasón del visir. Se trataba de unas nuevas cartas astrales, supuestamente para una consulta astrológica del emir. Mientras Zaira transcribía las complejas tablas, una disonancia visual la asaltó. Los números que representaban las posiciones planetarias para una fecha crucial brillaban con un rojo ponzoñoso en su percepción sinestésica, un color que su mente asociaba con la falsedad y el peligro inminente. Recordó con su memoria eidética las cartas originales que su padre había calculado años atrás para esa misma conjunción. Los patrones eran sutilmente distintos, pero las implicaciones enormes. Aquellas nuevas cartas no predecían, manipulaban. Estaban diseñadas para inducir al emir a tomar una decisión desastrosa o para justificar una acción terrible del visir. El pergamino quemaba en sus manos. ¿Advertir? ¿A quién? Destruir la copia solo retrasaría lo inevitable y la señalaría. El miedo, frío y paralizante, atenazó su garganta. Decidió hacer una copia adicional, idéntica, pero ocultando una minúscula marca, un código que solo ella entendería, que señalaba la manipulación. Era un riesgo, pero el silencio la hacía cómplice. Esa misma tarde, mientras intentaba entregar la copia oficial y guardar la suya, sintió la presencia. Dos hombres, con el aire hosco de los esbirros de Malik, la observaban desde las sombras de un soportales. Su corazón dio un vuelco. Comprendió que su discreta anomalía en la copia, o quizás alguna palabra filtrada por un escriba indiscreto, la había delatado. Apretó el rollo de pergamino contra su pecho y echó a correr, sus sandalias apenas rozando los cantos rodados del Albaicín. El laberinto de callejuelas se convirtió en una trampa. Los hombres la seguían, implacables. Cuando uno de ellos la alcanzó en un adarve sin salida, cerró los ojos, esperando lo peor. Pero en lugar del golpe, escuchó el silbido de una hoja de acero y un grito ahogado. Abrió los ojos para ver a un hombre alto, de porte noble, aunque vestido con sencillez, interponiéndose entre ella y su agresor, mientras otro, más corpulento y con una cimitarra desnuda, mantenía a raya al segundo esbirro. Eran Khalil e Ismail, quienes, siguiendo a uno de los espías de Malik con la esperanza de desenmascarar sus redes, habían presenciado la persecución. La lucha fue breve y brutal. Ismail, con la eficacia de un veterano, desarmó y neutralizó a sus oponentes sin matarlos, pero dejándolos incapacitados para seguirla.
Khalil se volvió hacia Zaira, que temblaba, apoyada contra la pared fría. Sus ojos oscuros la escrutaron con una mezcla de curiosidad y recelo. «¿Quién eres y por qué te persiguen los perros del visir?». Su voz era grave, con un timbre de autoridad natural. Zaira, aún sin aliento, solo pudo mostrarle el pergamino comprometedor. Esto es una falsificación. Cartas astrales manipuladas para engañar al emir. El visir Malik está detrás». Khalil tomó el rollo y lo examinó con rapidez. No entendía los intrincados cálculos, pero la urgencia en la voz de Zaira y el hecho de que los hombres de Malik la persiguieran por ello eran prueba suficiente. «Parecen que tenemos un enemigo común», dijo, más para sí mismo que para ella. Miró a Ismail, quien asintió lacónicamente. La necesidad era una extraña consejera para forjar alianzas. «No estás segura aquí. Ven con nosotros. Te protegeremos si nos ayudas a entender esto». Así comenzó una extraña convivencia. Se refugiaron en una discreta posada regentada por un anciano mozárabe, antiguo amigo del padre de Zaira en la judería, un dédalo de calles aún más estrechas y secretas. Allí, a la luz de un candil, Zaira explicó a Khalil la naturaleza de la falsificación, cómo los sutiles cambios en los datos astronómicos podían torcer una predicción para favorecer los planes de Malik. Khalil escuchaba con atención, impresionado por la agudeza de aquella joven que parecía ver más allá de lo evidente. Su sinestesia y memoria eidética no eran algo que pudiera explicar fácilmente, así que atribuyó sus descubrimientos a un estudio profundo y una intuición excepcional. Los días siguientes fueron una danza con la muerte. Los espías de Malik peinaban la ciudad. Zaira, usando su conocimiento de Granada y su capacidad para recordar detalles, un rostro entrevisto, una conversación escuchada al pasar, ayudaba a Khalil e Ismail a evitar las patrullas y a identificar posibles informantes del visir. En una ocasión, mientras observaban el trasiego del zoco de la alcaicería desde una ventana discreta, Zaira notó a un mercader de especias, cuya forma de reaccionar a los colores de las sedas expuestas le pareció incongruente, casi dolorosa. «Ese hombre», susurró a Khalil, «no es quien dice ser. Sus ojos mienten cuando miran lo bello». Una investigación posterior de Ismail confirmó que el mercader era un notorio confidente de Malik. Khalil, que al principio había albergado dudas sobre la joven mozárabe, ahora la miraba con creciente admiración. Su mente era un arma más afilada que cualquier espada. La lealtad de Ismail hacia Khalil era absoluta. Pero incluso él, hombre de pocas palabras y mucha acción, empezó a mostrar un respeto silencioso por la muchacha. Una noche, mientras revisaban unos documentos que Khalil había conseguido de un contacto en la corte, Zaira reprodujo de memoria, con asombrosa exactitud, un sello que había visto fugazmente en un despacho de la Alcazaba días atrás. Era el sello personal de un capitán de la guardia que se creía leal al emir. «Este capitán», dijo Zaira con certeza, señalando una discrepancia en la caligrafía de una orden supuestamente firmada por él, «es el traidor que buscas entre tus posibles aliados. O alguien está usando su sello sin su conocimiento, o él mismo sirve a dos señores». La tensión de la clandestinidad y el peligro compartido tejieron un lazo invisible entre Zaira y Khalil. Compartían el pan y el miedo, las esperanzas y los susurros en la oscuridad. Khalil le habló de la caída de su casa, de la injusticia que lo consumía. Zaira, por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba sola en su lucha por la verdad. Una tarde, mientras estudiaban un viejo mapa de la Alcazaba que el padre de Zaira había copiado, Khalil la observó trazar rutas de escape con los dedos, murmurando colores y formas en lugar de nombres de pasadizos. «¿Qué ves, Zaira?», preguntó con suavidad, más intrigado que alarmado. Ella se sonrojó, temiendo haber revelado demasiado de su extraña percepción. «Veo el camino más seguro. Los colores me lo indican». Khalil no presionó, pero una nueva dimensión de asombro se añadió a su respeto. No era magia, comprendía, sino una forma de inteligencia tan profunda que rozaba lo incomprensible. El visir Malik, mientras tanto, no permanecía inactivo. Consciente de que una copista había descubierto algo y había escapado, intensificó la vigilancia y aceleró sus planes. Sabía que el tiempo corría en su contra. Decidió que el próximo Festival de la Luna Nueva, una celebración importante en la Alcazaba con asistencia de todos los notables, sería el escenario de su jugada maestra. Zaira, analizando los movimientos de tropas leales a Malik y los edictos que se preparaban,
dedujo que el visir planeaba un golpe de estado encubierto. Acusar a una facción rival, quizás a los notables de la comunidad judía o a ciertos jefes militares bereberes, de conspiración, utilizando pruebas fabricadas. Las cartas astrales falsificadas que ella había descubierto serían una de esas pruebas, prediciendo calamidades que solo las drásticas medidas de Malik podrían evitar. Necesita un chivo expiatorio y una justificación celestial, explicó Zaira a Khalil. El festival es el momento perfecto. Todos los que podrían oponérsele estarán reunidos y vulnerables. La víspera del festival, la tensión era palpable. Khalil, con la ayuda de Ismail y los pocos leales que Zaira había ayudado a confirmar, preparó un precario plan de resistencia. Pero sabían que la fuerza bruta no sería suficiente contra los recursos de Malik. La clave, una vez más, estaba en la mente de Zaira. Ella había pasado noches en vela estudiando los planos de la alcazaba y los textos de su padre sobre óptica y acústica. Recordó un pasaje sobre el uso de espejos pulidos para dirigir la luz solar con precisión, una técnica que los antiguos griegos usaban en sus faros. Una idea audaz comenzó a tomar forma. Si podemos desacreditar a Malik públicamente en el momento exacto de su acusación, comenzó Zaira, sus ojos brillando con una mezcla de temor y determinación. El día del festival, la alcazaba bullía de actividad. Nobles, eruditos, mercaderes ricos y jefes militares llenaban los patios y salones, engalanados con sus mejores sedas y joyas. El emir Yahya, pálido y ojeroso, presidía desde su trono en el salón del trono, con el visir Malik a su lado, destilando una falsa humildad. Khalil e Ismail, disfrazados entre los sirvientes de un noble menor aliado, se movían con cautela, sus armas ocultas. Zaira, vestida con ropas oscuras y un velo que cubría parcialmente su rostro, se había deslizado hasta una galería superior que dominaba el salón, llevando consigo un pequeño espejo de bronce muy pulido, herencia de su padre, y un trozo de pergamino con cálculos precisos sobre ángulos y tiempos. Su corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra. Llegó el momento culminante. Tras los discursos y las loas de rigor, el visir Malik dio un paso al frente. Con voz grave y compungida, comenzó a hablar de sombras que se ciernen sobre el reino, de traiciones que anidan en el corazón de Granada. Sacó un rollo de pergamino, las cartas astrales falsificadas, y se dispuso a leer las supuestas profecías funestas. Toda la atención del salón estaba fija en él. En ese instante, Zaira, desde su posición elevada, ajustó el ángulo de su espejo. Había calculado la trayectoria del sol que entraba por un ventanal alto. Con una precisión milimétrica, dirigió un haz de luz cegador directamente hacia el pergamino que Malik sostenía, y luego, con un movimiento rápido, hacia los ojos del propio visir. Malik, deslumbrado y sorprendido, soltó un grito ahogado y dejó caer el pergamino. Por un momento, reinó la confusión. «¡Brujería!», exclamó uno de sus secuaces. Pero antes de que el pánico cundiera, Khalil, aprovechando la distracción, dio la señal. Los pocos hombres leales que tenía se abalanzaron sobre los guardias personales de Malik, que eran el núcleo de su fuerza de choque. Ismail, como una pantera, se lanzó directamente hacia el capitán de la guardia, identificado por Zaira como el traidor, neutralizándolo antes de que pudiera reaccionar. Mientras la breve pero intensa refriega se desarrollaba en un rincón del salón, Zaira hizo algo aún más audaz. Con voz clara y sorprendentemente potente, que resonó en la acústica del salón, gritó: «Las estrellas no mienten, pero los hombres sí. Ese pergamino es una falsificación. El visir manipula los cielos para sus oscuros propósitos». Para probarlo, sacó la copia que ella había hecho, la que contenía su marca secreta, y la arrojó hacia un grupo de ulemas y eruditos respetados que se encontraban cerca del estrado. «Comparadla con los archivos del diván. La verdad está en los cálculos originales del sabio Yusuf al-Khatib, mi padre, asesinado por conocer demasiado». La mención de Yusuf al-Khatib, cuya reputación de integridad era conocida, y la audacia de la joven causaron un profundo impacto. Algunos eruditos, los más valientes, recogieron el pergamino de Zaira. El emir Yahya, sacudido de su letargo por el caos y las acusaciones, miraba desconcertado de Malik a Zaira. La lucha fue breve. Los hombres de Khalil, aunque inferiores en número, lucharon con la desesperación de quienes no tienen nada que perder y la ventaja de la sorpresa. La guardia personal de Malik, desconcertada por el ataque súbito y la caída de su capitán traidor, vaciló. El visir, aún frotándose los ojos y furioso por la humillación,
Intentó dar órdenes, pero su voz se perdió en el tumulto. Cuando los eruditos comenzaron a examinar el pergamino de Zaira y a compararlo mentalmente con lo que recordaban de las verdaderas cartas o con la lógica astronómica, los murmullos de duda hacia Malik se convirtieron en un clamor. «Es cierto, hay discrepancias», exclamó un anciano ulema. «Estos cálculos son absurdos». El emir Yahya, viendo cómo se desmoronaba la autoridad de su visir y sintiendo el cambio en el ambiente del salón, encontró una chispa de la resolución que creía perdida. «Guardias», ordenó con una voz más firme de lo que nadie esperaba. «Arrestad al visir Malik ibn Hassan y a sus cómplices, que se investiguen estas graves acusaciones». Los guardias leales al emir, que habían permanecido expectantes, superaron rápidamente a los secuaces de Malik, que aún resistían. El visir fue desarmado y apresado, su rostro una máscara de incredulidad y rabia impotente. El golpe había fracasado. La inteligencia de una joven copista y la valentía de un noble desposeído habían torcido el destino de una taifa. En los días que siguieron, Granada fue un hervidero de investigaciones y revelaciones. Las pruebas contra Malik se acumularon, testimonios de sus conspiraciones, el descubrimiento de sus redes de espionaje, la confirmación de la falsificación de las cartas astrales, gracias a los archivos. Recuperados de la biblioteca y a la memoria prodigiosa de Zaira, quien pudo reconstruir pasajes enteros de los textos de su padre. Las pruebas contra Malik se acumularon, testimonios de sus conspiraciones, el descubrimiento de sus redes de espionaje, la confirmación de la falsificación de las cartas astrales gracias a los archivos. Se descubrió también la implicación de Malik en la muerte de Yusuf al-Khatib, quien aparentemente había descubierto los primeros indicios de la traición del visir. Khalil fue aclamado como un héroe. El emir Yahya, agradecido y consciente de su propia debilidad pasada, lo nombró su principal consejero y jefe de la Guardia Real. Su linaje fue restaurado y sus tierras devueltas. Ismail al-Haris se convirtió en su lugarteniente de confianza. Pero Khalil sabía a quién le debía la mayor gratitud. Buscó a Zaira, quien se había retirado discretamente a su obrador, temerosa de las posibles represalias o de la atención no deseada. La encontró ordenando los manuscritos de su padre, la luz del atardecer granadino tiñendo de oro el polvo que flotaba en el aire. «Zaira», dijo Khalil, su voz teñida de una emoción profunda. «Todo esto, la justicia, la restauración de mi honor, la paz que comienza a respirarse en Granada, te lo debemos a ti. Tu mente ha sido nuestra mejor arma, tu valentía nuestra inspiración». Zaira bajó la mirada, un leve rubor cubriendo sus mejillas. «Solo hice lo que creía correcto, mi señor, lo que mi padre me hubiera enseñado a hacer». «Has hecho mucho más», insistió Khalil. Se acercó a ella, tomando con delicadeza una de sus manos manchada de tinta. «Granada necesita tu sabiduría. Yo necesito tu consejo. Te ofrezco mi protección, Zaira bin Yusuf, y un lugar donde tu intelecto no solo sea tolerado, sino celebrado. El emir ha aprobado la restauración de la gran biblioteca de la madraza y quiere que tú supervises la recopilación y copia de los manuscritos perdidos. Serás la guardiana del conocimiento de esta ciudad». Los ojos de Zaira se abrieron con asombro. Un puesto de tal honor para ella, una mozárabe, una mujer, era más de lo que jamás hubiera soñado. Miró a Khalil y en sus ojos no vio solo a un noble agradecido, sino a un hombre que la veía, que valoraba su esencia. «Sería un honor, Khalil», susurró. Su relación, forjada en el crisol del peligro y la admiración mutua, se había transformado en algo más profundo. Las diferencias de fe y posición social seguían existiendo, y el camino hacia un futuro plenamente compartido sería complejo en aquella sociedad. No hubo una boda inmediata, ni promesas grandilocuentes. Pero en sus miradas se leía un compromiso tácito, la promesa de seguir trabajando juntos, él con su recuperada autoridad, ella con su brillante intelecto, para construir una Granada más justa, donde la sabiduría fuera una luz y no una amenaza. Decidieron, de común acuerdo, mantener en secreto la naturaleza exacta de las extraordinarias capacidades cognitivas de Zaira. Para el mundo ella sería una erudita de memoria asombrosa y una lógica impecable, educada por un padre sabio. Solo Khalil e Ismail, por la cercanía y la intuición, sospecharían la verdad completa sobre su sinestesia o su memoria idética, esa forma única en que su mente tejía los hilos del universo. Era una medida de prudencia, pues la ignorancia y el miedo a lo desconocido seguían siendo sombras que acechaban incluso en la ciudad más iluminada.
Zaira aceptó el cargo en la biblioteca. Bajo su dirección, el lugar floreció. Manuscritos antiguos fueron rescatados del olvido, nuevas copias se realizaron con esmero y eruditos de todas las fes encontraron allí un refugio para el estudio y el debate. Su presencia era discreta, pero su influencia inmensa. Aconsejaba a Khalil en asuntos de Estado, su perspectiva única a menudo arrojando luz sobre problemas complejos. Juntos comenzaron a sanar las heridas de la ciudad, promoviendo la justicia y el mecenazgo de las artes y las ciencias. Un atardecer, meses después, Khalil la encontró en la terraza más alta de la biblioteca, observando las estrellas sobre la silueta de Sierra Nevada. El aire olía a jazmín y a los papiros antiguos que tanto amaba. «¿Qué te dicen las estrellas esta noche, sabia Zaira?», preguntó él, uniéndose a su lado. Ella sonrió, una sonrisa genuina que iluminaba su rostro. «Dicen que el futuro es un lienzo en blanco, Khalil, y que tenemos los pinceles para pintar en él un diseño de esperanza». Señaló una constelación particularmente brillante. Aquella, la que parece una balanza, mi padre decía que representa la justicia, ha estado muy brillante últimamente. Khalil tomó su mano. «Es gracias a ti que ha vuelto a brillar sobre Granada». No necesitaban más palabras. El respeto mutuo, la admiración por la fortaleza y la inteligencia del otro y un afecto que crecía día a día eran el lenguaje de sus almas. Sabían que los desafíos no habían terminado. Reconstruir la confianza, reformar una administración viciada por años de corrupción de Malik y mantener el delicado equilibrio entre las distintas comunidades de Granada requeriría tiempo, paciencia y una vigilancia constante. Podrían surgir nuevos visires ambiciosos, nuevas intrigas, pero ahora no estaban solos. Zaira ya no era la copista temerosa que se ocultaba en las sombras del albaicín. Era una fuerza reconocida, aunque su poder residiera en la sutileza de su mente y no en la ostentación de la autoridad. Khalil ya no era un fugitivo desesperado, sino un líder que había aprendido el valor de la verdadera sabiduría y la lealtad. Ismail al-Haris, siempre vigilante, observaba desde la distancia con una rara sonrisa. Había jurado proteger a Khalil con su vida, y ahora su lealtad se extendía a la joven. Con su extraña manera de ver el mundo, había salvado a su señor y quizás a toda Granada. En una ocasión, Zaira le había explicado con paciencia un complejo movimiento táctico usando pequeños guijarros de colores que representaban las fuerzas. Ismail no entendió los colores, pero entendió el resultado, una victoria estratégica. Desde entonces su escepticismo se había transformado en una fe inquebrantable en su juicio. La historia de Zaira bin Yusuf y Khalil se convirtió en una de esas leyendas susurradas en los patios de Granada, una historia que recordaba que la verdadera valía de una persona no reside en su cuna o en su fe, sino en la nobleza de su carácter y la luz de su inteligencia. Y que a veces una mente brillante, incluso cuando es temida o malinterpretada, puede cambiar el curso de la historia, demostrando que el conocimiento, cuando se une a la virtud, es la más poderosa de todas las magias. El legado del visir Malik sirvió como una advertencia sombría contra la ambición desmedida y la tiranía. Sus propiedades fueron confiscadas y redistribuidas entre aquellos a quienes había perjudicado. Algunos de sus secuaces lograron escapar, y durante un tiempo persistió el temor de que intentaran reagruparse, pero la nueva administración de Khalil, asesorada por la aguda percepción de Zaira para detectar patrones de disidencia o conspiración, logró mantener la paz. Zaira, en su nuevo rol, no solo se dedicó a la preservación de textos. Impulsó la creación de escuelas donde se enseñaban matemáticas, astronomía y filosofía, abriendo las puertas del conocimiento a jóvenes talentos, independientemente de su origen. Su propia historia era un testimonio de que el intelecto no conocía barreras de género o religión. Por supuesto, hubo resistencias. Algunos eruditos conservadores la miraban con recelo, incómodos con una mujer en una posición de tanta influencia intelectual. Pero el respaldo firme de Khalil y los resultados tangibles de su trabajo, el renacimiento cultural de Granada, acallaron la mayoría de las críticas. Con el tiempo, la relación entre Zaira y Khalil se profundizó aún más. Las noches de estudio compartido, las discusiones sobre el futuro de la taifa, los momentos de quietud contemplando las estrellas desde las terrazas de la Alcazaba, ahora su hogar tejieron un lazo irrompible. Las diferencias que antes parecían insalvables encontraron un terreno común en el respeto y el amor.
La sociedad granadina, aunque lentamente, comenzó a aceptar la singular unión de su líder y la brillante mujer mozárabe que había capturado su corazón y salvado su ciudad. Su eventual matrimonio no fue una fastuosa ceremonia de Estado, sino una unión discreta, bendecida por aquellos que conocían la profundidad de su vínculo. Zaira nunca alardeó de la naturaleza exacta de su percepción. Siguió siendo su secreto mejor guardado, la fuente de su asombrosa capacidad y a la vez de su cautela. Sabía que el mundo aún no estaba preparado para comprender plenamente una mente como la suya, pero ya no vivía con miedo. Había encontrado su lugar, su propósito y a alguien con quien compartir la carga y la alegría de su don. En cuanto a la pregunta que una vez la atormentó, si un número podía gritar o una constelación susurrar una traición, Zaira ahora tenía una respuesta. No, no lo hacían por sí mismos. Pero una mente atenta, una mente que había aprendido a escuchar los silencios entre las palabras, a ver los patrones invisibles en el caos aparente, podía descifrar el lenguaje oculto del universo y de los corazones humanos. Y en ese desciframiento residía el poder de cambiar el mundo, o al menos de hacerlo un poco más justo, un poco más luminoso. La taifa de Granada, bajo la guía conjunta de Khalil y Zaira, entró en un periodo de florecimiento que sería recordado durante generaciones. No fue una utopía libre de problemas, pues la naturaleza humana y las ambiciones políticas siempre acechan. Pero fue una época donde la justicia intentó prevalecer sobre la corrupción, la sabiduría sobre la ignorancia y la esperanza sobre el miedo. Y todo comenzó con una joven copista que veía el mundo en colores y patrones que nadie más podía, y que tuvo el coraje de alzar la voz cuando el silencio era complicidad. Current Part Characters 2428, Total Characters 2 22. Los años pasaron. El cabello de Khalil se tiñó de plata en las sienes, y unas finas arrugas de sabiduría y preocupación surcaron el rostro de Zaira. Tuvieron hijos, a quienes educaron en el amor por el conocimiento y el respeto por todas las gentes. La biblioteca de Granada se convirtió en un faro de erudición en Al-Ándalus, atrayendo a sabios de tierras lejanas. Una tarde, Zaira paseaba con su nieta por los jardines del Generalif, que habían sido embellecidos bajo su supervisión. La niña, con la misma curiosidad insaciable que había caracterizado a Zaira en su juventud, le preguntó: «Abuela, ¿es verdad que puedes ver la música y oír los colores de las flores?» Zaira sonrió, una sonrisa cargada de recuerdos y de una serena aceptación. Tomó la manita de su nieta. «El mundo es un lugar lleno de maravillas, mi pequeña estrella. Algunas personas las ven con los ojos, otras con los oídos y algunas las sentimos con todo el alma. Lo importante no es cómo percibimos el mundo, sino qué hacemos con esa percepción. Si la usamos para comprender, para crear, para ayudar a otros, entonces cualquier forma de ver es una bendición». No le reveló su secreto por completo, pues cada cual debía descubrir su propia forma de interactuar con el universo. Pero le transmitió la esencia de su aprendizaje, la importancia de la observación, la valentía de cuestionar y la responsabilidad que conlleva el conocimiento. Khalil se unió a ellas, apoyándose ligeramente en su bastón. Miró a Zaira con el mismo amor y admiración que había sentido décadas atrás, cuando la vio por primera vez, temblorosa pero desafiante, en aquel adarve del Albaicín. «Sigue enseñando tus misterios, mi sabia Zaira», dijo con una sonrisa cómplice. La historia de Zaira y Khalil no terminó con su muerte. Se convirtió en parte del alma de Granada, un recordatorio de que incluso en las épocas más oscuras, la luz de una sola mente, unida a un corazón valiente, puede iluminar el camino, y que la verdadera grandeza no se mide por el poder acumulado o las batallas ganadas, sino por la sabiduría compartida y la justicia defendida. Los manuscritos que ella copió y preservó siguieron transmitiendo conocimiento durante siglos, y su ejemplo inspiró a incontables buscadores de la verdad. La leyenda de la mujer que leía las estrellas y los corazones humanos perduró como un eco de esperanza en los muros centenarios de la Alhambra. Y así, la copista, que una vez temió que su singularidad la condenara, se convirtió en un faro. Su vida fue la prueba de que las diferencias que nos hacen únicos no